Un saludo muy especial para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el control fiscal en la contratación pública en Colombia. Contaremos con la presencia de diferentes profesionales. Estará con nosotros la ingeniera industrial Laura Flores, el abogado Fabián Ulloa, la abogada Camila Aceli y la administradora pública Sara Ayala. También, pues, quien les habla, Astrid Neira, abogada. Para ello, también voy a hablarles de un caso que se presentó en San Andrés, en donde se celebró un contrato, en donde fungía como contratante la Unidad Administrativa Especial Aerocivil, la Aeronáutica Civil, y como contratista un consorcio. El objeto contractual consistía en la construcción, edificación y puesta en funcionamiento de la torre de control del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. El plazo del contrato correspondía a 21 meses. La cuantía del contrato ascendía a los 12.000 millones de pesos. Pues el contrato fue ejecutado en un 45%, pero se desembolsó un anticipo del 30% del contrato. Em, Pues en este caso se tuvo como base, se tomó como base una consultoría que se llevó a cabo en el año 2015 por parte de la Universidad Nacional, pero esa consultoría no era específica, sino era una consultoría global que se hizo respecto de 26 lugares en pues, 26 aeropuertos. Eh, en el contrato también se estableció que el contratista debía modificar los diseños, pero no se tuvo en cuenta, no se estaba previsto la ocurrencia de ciertos fenómenos naturales. El contrato se inició en el año 2019, en febrero, se suspendió en el mes de marzo debido a la pandemia, posteriormente fue reanudado en el mes de septiembre, pero en el mes de noviembre también, pues debido a que padeció el huracán Yota, fue suspendido. Em, Ya pues el contrato también tenía muchas falencias. La primera de ellas consistía en el tema de la consultoría. Igualmente el contratista evidenció que existían fallas, ya que el terreno, pues no, el material del terreno del predio en donde se construyó no era el que habían determinado, sino que se trataba de piedra pómez. Por lo tanto, la estabilidad de la obra se vio afectada. También se encontró que no existen los diseños suficientes para la ejecución, para iniciar con la ejecución del proyecto. Mm, pues antes también hicieron ciertas modificaciones al contrato en donde incluyeron 157 actividades y eliminaron otras actividades. Se observó que también hacía falta estudios del sistema eléctrico, del sistema hidrosanitario y del sistema tecnológico. Todo esto pues deriva en una evidente vulneración del principio de planeación. Em, y pues el contrato nunca se culminó, nunca se ejecutó en su totalidad, solo se ejecutó el 45%, por ende faltó que se ejecutaran 7.000 millones de pesos. Aproximadamente se desembolsaron 5.000 millones de pesos. Igualmente nunca hubo ninguna adición al contrato. Una vez pues, culminó el plazo del contrato, pues, no se evidenció la culminación de la ejecución de la obra. Y pues por ello se inició el proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría, teniendo en cuenta que se ejecutaron recursos y nunca pues se terminó la obra como tal. Para que la Contraloría pueda condenar a los presuntos responsables fiscales, que mediante el fallo correspondiente debe demostrar la existencia de los tres elementos de la responsabilidad fiscal, en tratándose de la conducta, el daño y el nexo de causalidad. La conducta o el hecho dañoso eh, se refiere a esa acción u omisión que fue desplegada por parte del gestor fiscal en el marco del pues, el proceso de contratación, que, pues, la cual se derivó en la generación del daño. En el caso que nos ocupa, la conducta que se desplegó por parte de las partes, no solo de la parte contratante, sino también de la parte contratista, corresponde a una conducta culposa por omisión. ¿Por qué por omisión? Pues porque la entidad y pues también el contratista omitieron llevar a cabo ciertas actividades como la realización de los estudios, los diseños, si la consultoría, contratar la consultoría para poder dar inicio, o pues para poder iniciar la convocatoria para el proceso de contratación. La ley 80 del año 93 establece que en los procesos de licitación se requieren estudios y pues cuando sean necesarios esos diseños y estudios de prefactibilidad y factibilidad o las consultorías, pues deben hacerse antes de la convocatoria, ya que con la convocatoria deben anexarse esos estudios para que el contratista pueda revisarlos. Pero en este caso,
la entidad omitió llevar a cabo dichos estudios y se basó en una consultoría que se había realizado hace más de 5 años y que la misma no era específica, era una consultoría general que presentaba demasiadas inconsistencias. Pero este deber de planeación no solo reside en cabeza de la entidad, también reside en cabeza del contratista, ya que se trata de un principio de carácter bifronte. El mismo Consejo de Estado ha señalado que eh, el principio de planeación implica que ambas partes participen en la planificación del proceso, en todos los estudios, y cuando el contratista acepta la oferta, o bueno, cuando el contratista acepta y suscribe el contrato, entiende se entiende que pues está de acuerdo con las condiciones propias del contrato y con cada uno de los documentos que ha sido anexado al mismo. Para ello, pues incluso el decreto 1082 del año 2015 también hace referencia a pues esa obligación de atender al principio de planeación a través de las respectivas los respectivos estudios, los respectivos diseños. Y además, cuando se trata de una licitación pública, de un contrato que pues va a beneficiar a una comunidad, es necesario que se lleve a cabo el control correspondiente, tiene que ser un control significativo, porque se trata de la ejecución de recursos públicos. Aunado a ello, la entidad no solo vulneró el principio de planeación por la falta de estos estudios técnicos, por la falta de los estudios en cuanto de suelo, sino que también se vulneró este principio debido a la asignación de los riesgos, a la matriz de los riesgos, que se tiene esa obligación de llevar a cabo la asignación de riesgos a través de la audiencia correspondiente. El decreto 1082 establece que la audiencia de asignación de riesgos es una audiencia obligatoria en los procesos de licitación pública. Como se puede ver en este caso, es posible que no se haya llevado a cabo esta audiencia, o que se haya llevado a cabo pero de una forma deficiente, ya que pues los fenómenos naturales se pueden prever, son fenómenos que pueden presentarse en cualquier obra, en cualquier contrato que se celebre para la ejecución de una obra pública. Pues como sabemos, en los procesos de contratación se lleva a cabo una matriz de riesgos en donde se asigna pues la probabilidad de que se presenten este tipo de inconvenientes, este tipo de eventualidades. La etapa contractual, el contratista debía tener esa plena seguridad de que el terreno era apto para llevar a cabo esa construcción, la edificación de las estructuras, teniendo en cuenta que pues si evidenciaba las falencias en la consultoría que se llevó a cabo en el año 2015, si veía que faltaban los diseños, que no se habían realizado los estudios en cuanto al sistema eléctrico, el sistema hidrosanitario, el sistema tecnológico, el contratista estaba en la obligación de no ejecutar pues el contrato, de ejecutar esa obra, porque pues se generarían daños, se crearía una obra inestable, una obra que no podía ponerse en funcionamiento y una obra que incluso ni siquiera fue culminada. Entonces también podemos ver que en la etapa contractual también se vulneraron principios como el principio de planeación. Pues de esta forma se puede ver que el hecho dañoso corresponde a la conducta culposa de la entidad y también del contratista, pero es una conducta culposa por omisión, debido a que se vulneró el principio de planeación, no se llevaron a cabo los estudios necesarios, los diseños también que se requerían para aperturar el proceso. Y pues la entidad decidió pues abrir o dar apertura a un proceso de licitación sin anexar los documentos que se requieren conforme a la ley 80 del año 93. Incluso se vulneró el principio de legalidad y pues ello se derivó en la generación de un detrimento al patrimonio público. Seguidamente hablaremos del nexo de causalidad. Y es que en el caso que nos ocupa es evidente el vínculo de causalidad entre la conducta omisiva del agente, en tanto que no se observó el deber de planeación en la etapa precontractual. Por ende, no se realizaron los estudios necesarios para garantizar la estabilidad de la obra. Esta omisión se evidenció en la etapa contractual, en el marco de la ejecución del contrato, toda vez que se dispuso de recursos y se desembolsó el 30% del contrato, pero debido a la omisión del deber de planeación se generó el daño al patrimonio de la entidad, ya que la obra no se logró concluir. Lo anterior, de acuerdo con la teoría de la causalidad adecuada, en tanto que la causa determinante del detrimento al patrimonio se centra en la falta de planeación, a raíz de la ausencia de la consultoría que se requería para la celebración del contrato,
en aras de determinar la viabilidad del proyecto, así como las condiciones técnicas, eléctricas e hidrosanitarias y demás que requerían hacer todo este análisis y estudio del sector y del espacio dispuesto para construir esta torre de control. Les voy a explicar los daños encontrados en este caso desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es que hubo un daño de carácter económico de más de 5.700 millones de pesos, pues toda vez que se ejecutaron recursos, pero la obra nunca finalizó y nunca pudo ser entregada. Esto debido a la falta de planeación en los estudios por parte de la Universidad Nacional. Además de un evidente futuro reproceso administrativo y económico, pues la entidad ve imperativa, es imperativa la necesidad de esta obra y pues va a tener que ser contratada en un futuro nuevamente, lo que repercute en reprocesos como tal administrativos, desperdicios de tiempo y de capital humano. Bueno, y por otra parte, tenemos daños desde el punto de vista procesal. Como tal, podrían haber investigaciones para la misma entidad contratante, para las personas que hicieron posible la ejecución como tal o la contratación del proceso y derivarse en futuros daños como tal para ellos de responsabilidad fiscal. Y pues también para la Universidad Nacional, porque fue ella quien realizó estos estudios y pues eran estudios defectuosos, con los cuales no se podía ejecutar la obra en su totalidad. Numeral 2. ¿A quiénes se le debe vincular en el proceso de responsabilidad fiscal? Antes de dar respuesta a este numeral, voy a dar una pequeña definición de la responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta la ley 610 del 2000, por la cual establece el régimen de responsabilidad fiscal en Colombia, donde definen las conductas que se consideran como un daño fiscal. Aunado a lo anterior, esta ley es aplicable a los servidores públicos o a los particulares que hagan manejo de los recursos públicos. Asimismo, establece los procedimientos para la investigación y sanción de los actos o hechos que vulneran los recursos públicos y que determinan la responsabilidad de los diferentes actores en el manejo de los recursos del Estado. Ahora sí, dando respuesta a este numeral, los actores vinculados al proceso de responsabilidad fiscal deben ser como primero, la entidad como contratante por legalizar el contrato sin debida planeación, sin contar con los estudios y diseños necesarios para la ejecución de la obra, como lo cita el artículo 30 de la Ley 80 del 93, además de realizar una serie de prórrogas y modificaciones de actividades que no proporcionan a los principios de celeridad, eficacia y eficiencia a la ejecución del contrato, como lo explica el hecho generador. Otro de los responsables fiscales es el contratista por desconocimiento del principio de planeación en las etapas del contrato. Además debió realizar un análisis, un diagnóstico y unos estudios para determinar si los documentos y el lugar de la obra entregados por la entidad cumplían con los requisitos para la ejecución de la misma, como lo explica mi compañera en el hecho generador. También la interventoría, por el incumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el mismo, esto con el fin de hacer seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico al contrato. La supervisión, por admitir las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato y no realizar un correcto seguimiento administrativo, financiero, de avance de obra y físico de la ejecución del contrato. La aseguradora, con el fin de hacer efectivas las garantías del proceso a través de las pólizas de cumplimiento que ampararon el contrato. La responsabilidad fiscal sería por el valor pagado al contratista por la ejecución inconclusa de la obra por un valor de 5.756.000.